Hola profes, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy la Teacherina, bienvenidos nuevamente a la sala de maestros. Y el día de hoy vamos a platicar de algo muy interesante y es un enfoque que creo que a la mayoría de ustedes les interesa o que varios papás, en caso de que nos lleguen a ver, también pueden quitar esa idea errónea que tienen acerca de las escuelas Montessori. El día de hoy estamos con la licenciada en psicología Valeria y ella actualmente se encuentra trabajando en una escuela con este enfoque Montessori. Valeria, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal te va el día de hoy? Muy bien, aquí ya creo que lista. Muy bien. Para hablar desde la experiencia, ¿verdad? Porque pues no soy una experta como tal, pero pues bueno, tengo ya un poquito de experiencia trabajando con este método. Yo creo que, bueno, al menos en los docentes con los que yo me emparejo o me desarrollo, creo que tenemos varias ideas, tal vez pueden ser erróneas, acerca del método Montessori que se maneja y que actualmente muchos papás están tratando de enfocarse en ese tipo de aprendizaje con sus niños. Entonces es por eso que me interesa tocar este tema contigo. ¿Y qué te parece si empezamos? Claro que sí. ¿Sí? Bueno, pues después, bienvenidos a la Sala de Maestros, un podcast en donde los profes dicen lo que quieren decir, aunque a muchos no les parezca. Yo soy la Teacherina. Y yo soy Vale. Y el día de hoy vamos a empezar con este tema. Vale, antes que nada, ¿nos puedes explicar por favor qué es el método Montessori? Claro que sí. Bueno, el método Montessori surge a partir de María Montessori, que tenía formación de medicina, y ella empieza a trabajar con un grupo de personas con discapacidad y empieza a desarrollar un método en donde principalmente surge el factor humano. Este factor en donde empieza a tratar a la persona como una persona y no como un enfermo. Okay. Entonces, a partir de esto, ella empieza a desarrollar materiales y un enfoque pedagógico en el que a través de los sentidos y de la repetición, las personas iban adquiriendo habilidades de lenguaje, habilidades matemáticas y también un tanto sociales. ¿Por qué? Porque entre ellos convivían entre muchas personas diferentes. Entonces, pues bueno, surge a partir de aquí y ella a lo largo de los años empieza a desarrollar materiales científicos. Okay. Todos estos materiales que ella empieza a diseñar, pues tienen una meta directa, que era enseñar a lo mejor algún tema o enseñar a escribir, enseñar a leer, y también tenía una meta indirecta que va un poquito más enfocada a que trabajen ciertos valores o ciertas habilidades, por ejemplo la paciencia o la tolerancia o el trabajar por turnos. Entonces, pues bueno, se han ido perfeccionando a lo largo de los años y también tenía cartelones impresionistas y en estos cartelones impresionistas ella reflejaba como la explicación de los fenómenos, por ejemplo, naturales o de lo que pasaba a través de ciertas imágenes. Ahí es algo importante y es algo curioso porque pues se supone que nosotros trabajamos con una escuela laica y María Montessori se caracterizaba por ser un poquito religiosa. Entonces, tienen estos cartelones impresionistas un tanto este toque religioso en el que pues ella sí se ven pues ciertos rasgos, ¿no? Entonces, pues bueno, ella trabajó muchas cosas y lo ha traído o lo han seguido llevando, ¿no? Empieza ella con la escuela de niños, que es más o menos para los niños en edad preescolar, y después, ya un poquito avanzada en edad, desarrolla materiales y temas para taller 1 y taller 2. Estos talleres pues no quedaron como tal completos y es su hijo el que empieza a dar continuidad y empiezan a buscar como seguir, ¿no? A lo mejor para ciertas edades. Pues ya estos materiales sí son un poquito diferentes y van más enfocados como en adentrarse un poquito más en aspectos más abstractos de los niños, ¿no? O sea, la finalidad es que nosotros lleguemos a lo abstracto desde lo concreto a través de los materiales científicos que ella desarrolló. Interesante. Entonces, aquí lo que mencionas, se inicia entonces, se tiene una meta directa, eso se sigue manejando, con la meta directa y una indirecta. Entonces, la meta directa es lo que quieres lograr concretamente que el niño haga. Exacto. Y lo indirecto es lo que conlleva que el niño lleve eso, la paciencia, no sé, ese tipo. Ok. Todos los niños, no importa la edad que tengan, ¿son capaces de llevar una educación Montessori? Sí, inicialmente pues yo creo que parte de la filosofía de María Montessori era que esta educación
fuera para todas las personas, ¿no? Okay. Aunque tuvieran una discapacidad o aunque fueran personas regulares, pudieran acceder a este tipo de educación. Sin embargo, bueno, creo que desde mi perspectiva, nosotros como docentes muchas veces no tenemos la formación necesaria para poder atender ciertos casos en particulares. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, nos llegó un niño con hipoacusia al colegio, ¿no? Entonces, estos niños, lo principal es que deben de tener un diagnóstico. ¿Qué es hipoacusia? Hipoacusia son niños que tienen cierto restos auditivos, pero también tienen cierto grado de sordera. Okay. Entonces, nosotros no estamos listos en este colegio para atender niños con sordera. ¿Por qué? O sordos, perdón. O sea, no tenemos esto porque ninguna maestra o ninguna guía tiene una formación en lengua de señas. Okay. Y también, pues, es cuestión de los papás. ¿Qué quieren o cómo ven a su hijo, ¿no? Si lo ven con una discapacidad, si no lo ven. Entonces nosotros pues no tenemos una formación como tal para poder hablar con el niño, ¿no? Entonces nos enfrentamos a que aunque es sensorial y aunque pues puede manipular el material, necesita una instrucción y necesita una guía, que es nuestra función. Y nosotros pues no podemos también darle ese seguimiento como quisiéramos porque hay una barrera. Una barrera comunicativa, ¿no? Entonces sí es para todos los niños, pero también dependen las condiciones sociales y las que tenemos en el colegio para poder atender a todos estos niños con otras necesidades. Y por ejemplo, bueno, ya metiéndome un poquito más en este caso que manejas, ¿cuál fue el actuar de ustedes al saber que el niño tenía este problema y cómo actuaron? O sea, ¿qué hicieron? Bueno, ahí nosotros en el colegio pues lo que hacemos es que tenemos un departamento psicopedagógico que es el encargado de dar como un seguimiento ante secretaría de estos niños. Okay. Entonces, ya cuando se tiene un diagnóstico, se les pide al papá la entrevista, firman un formato en el cual están autorizando que nosotros hagamos adecuaciones curriculares para el caso de cada niño en particular. Okay. Entonces ya nosotros tenemos también pues ese aval ante secretaría de que los niños están recibiendo lo mismo que los demás con ciertas adecuaciones al contenido. Por la situación que cada niño está viviendo. Sí, por el diagnóstico, porque te digo, bueno, somos una escuela en donde pues sí se considera inclusiva porque todos los niños, independientemente de su condición física o cognitiva, pueden ingresar, porque se les hacen las adecuaciones curriculares. Ah, ok, muy bien. Suena bastante interesante y complejo. Sí, es un poquito complejo porque pues también tenemos que tener cierta asesoría o cierto conocimiento del caso en particular y pues se hace como, pues sí, un grupo, un equipo de terapeutas, los padres de familia, los guías, el departamento psicopedagógico del colegio. Entonces pues es como encontrar esas piezas del rompecabezas en el que pues el niño tenga el conocimiento o lo adquiera y que vaya desarrollando no solo las habilidades cognitivas, ¿no? También las sociales y pues todo lo que conlleva. Muy bien. Ay, sí, suena, o sea, sí, te escucho y me doy cuenta de que todos pasamos por lo mismo, pero obviamente cada uno pues en el enfoque que lo está manejando. Y aquí hay una pregunta bastante interesante. En la escuela en donde tú trabajas, ¿hasta qué nivel educativo llegan? En la escuela en donde yo estoy, actualmente llegamos hasta secundaria. Okay. A partir del próximo ciclo se tiene pensado iniciar con preparatoria para dar una continuidad. Actualmente, bueno, en donde yo resido no conozco alguna prepa que tenga como tal una filosofía Montessori. Okay. Sí hay prepas que tienen el nombre, ¿no? Pero no llevan como tal el método así al 100%. No, entonces actualmente, bueno, se busca, la directora general del colegio busca que se cree este ambiente para los niños y que vayan dándole continuidad, porque pues sí nos enfrentamos a que tienen muchos años en la escuela Montessori y al salir de la escuela Montessori, pues rompen todo el esquema, ¿no? Porque son libres, son ellos, se expresan, buscan su propia identidad y llegan a escuelas tradicionales en donde pues ya tienen un cuadrito y tienen que encajar y entonces es complicado para ellos esta transición. En lo largo que llevas trabajando en esta escuela, ¿te han llegado alumnos, no sé, por ejemplo, de segundo de primaria, que vengan de una escuela pública o de una escuela normal y que se vayan a integrar al método que ustedes están utilizando? Sí, de hecho pues todos los ciclos siempre tenemos este movimiento de niños. Afortunadamente creo que son más los que llegan que los que se van del colegio.
Y siempre es como que la duda, ¿no? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Cómo es? ¿Qué hay, no? Más con este tiempo de pandemia. Estuvimos un año en casa completamente y los niños de nuevo ingreso de este ciclo escolar pues no conocían lo que era un ambiente Montessori. Y al llegar al colegio, pues bueno, se pueden dar cuenta de muchas otras cosas. Y resulta a veces complicado en el sentido de que dicen, es que yo no conozco los materiales. ¿Cómo lo muevo? ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí nosotros tenemos la ventaja de que entre ellos aprenden. Entonces, es a través de sus propios compañeros que van desarrollando esas habilidades de ordenar, limpiar, acomodar todo en su lugar, que si hay la puerta de entrada, que si la puerta de salida, cómo se usan los materiales, cómo vamos haciendo las cosas. De pronto, pues sí, ¿no? Te dicen, Miss, yo no puedo con la letra cursiva, ¿no? O yo no sé cómo se usa el material, o yo no me sé los símbolos gramaticales, o también por ejemplo, es muy marcado que los niños que ya tienen una formación Montessori, que ya tienen años en el colegio, a mí no me dicen Miss, ni maestra, me dicen vale. Entonces, vale esto, vale el otro, y entonces tú te das cuenta cuando es un niño de fuera, porque te dice, oye maestra, oye Miss, bueno, a ver, sí, está bien, te voy a atender, pero puedes decirme vale, porque pues parte de esto también es de que el niño sienta que estamos al nivel, ¿no? Y que somos, no somos sus amigos, pero pues está tranquilo, o sea, no es como esa figura autoritaria que te ve desde arriba y así como hacia abajo, no. Eso es algo como muy común, ¿no? O muy normal que se ve en las escuelas públicas o en las escuelas tradicionales, en donde pues un alumno no puede llamarle a su maestro por su nombre, porque es como de me está faltando el respeto o se quiere poner al tú por tú, ¿no? O sea, más bien creo que va encaminada esa parte. Pero ahí supongo que ya eres tú pues la figura de autoridad, por así decirlo, y el niño sabe, pero te habla con respeto, o sea, en cuanto te dice pues vale o... Sí, no, claro, o sea, ellos ya saben que nosotros somos ahí sus guías. Incluso te digo, bueno, nosotros nos llaman guías porque vamos guiando el desarrollo, ¿no? El aprendizaje. No somos como esa figura de receptor y emisor, ¿no? Nada más, no. O sea, es ahí un ambiente en donde estamos a iguales y todos aprendemos de todos y yo creo que esto también nos da a nosotros una ventaja de relajarnos un poquito porque, bueno, te lo digo desde mi experiencia, ¿no? Trabajar en un sistema Montessori, pero toda mi vida estudié en una escuela tradicional. Sí. Entonces yo nunca vi que mi profesor me dijera, ¿sabes qué? Me equivoqué. Jamás. Y tú a lo mejor decías, ay, como que esto no me cuadra. Pero el profe en una escuela regular no te dice me equivoqué. Y nosotras decimos, ay, ok, no me salió, ¿no? Me di cuenta que me equivoqué porque el mismo material tiene un control de error y te nota, ¿no? Y la regaste y te pues das cuenta. Ya te diste, pues ya, ¿no? Sí. Entonces, los niños saben y entienden que tú estás igual que ellos, que tú también te puedes equivocar, que eres un ser humano. Entonces ellos mismos como que van normalizando eso, ¿no? Decir, ok, es mi guía, también se puede equivocar, es una persona, y el hecho de que te digan, vale, pues también te pone así como tranquilo, ¿no? O sea, no es como, tengo que respetarlo, no le puedo hablar, o no me puedo acercar, o no le puedo preguntar porque a lo mejor va a ser muy tajante, o a lo mejor se molesta si pregunto. No, o sea, tranquila la cosa, tú relájate, pregunta, porque soy igual que tú, ¿no? Soy también una persona. Y a lo mejor sí, tengo un poquito más de años, tengo un poquito más de experiencia, pero yo también me equivoco, ¿no? Y así como tú no conoces el material, a lo mejor yo tampoco lo conozco perfecto. Entonces, pues te da cierta ventaja porque los niños no te ven con miedo. Que sí, no creas. Siempre, en un ambiente, al menos en mi colegio, somos dos guías. Entonces, ¿para todos los niños? O sea, bueno, sí, para los niños de... haz de cuenta que sí, o sea, ahí, en cada ambiente hay dos guías. Entonces, siempre se da esto de que la guía buena y la guía mala, ¿no? Y entonces, pues en mi caso yo soy la guía mala. Oh, entonces yo soy la guía mala. Parece. Sí, soy yo la guía mala. Entonces la guía buena pues es toda buena y toda dulzura y les dice mi amor y pues a mí no me sale tanto, la verdad, ¿no? O sea, y tú, mi amor. Sí, no, yo así como de, ay, chiquito, pues no. No me sale. Entonces digo, siempre se puede estar esto como la guía buena y la guía mala. Y pues la guía mala no es que sea en sí mala, sino que te dice, a ver, sigue lo que tenemos, ¿no? Ya tenemos ciertos acuerdos, sabes cómo se hacen las cosas, hay que seguirlas. Entonces ya como que se presta a lo mejor un poquito, aunque tú eres la guía mala porque les marcas los límites,
pero van, o sea, no te ven con miedo, o sea, se pueden acercar y son muy apapachones. Creo que estos niños con formación Montessori muchas veces son, pues sí, muy humanos, ¿no? Se buscan acercar, están muy acostumbrados a la diversidad, la conocen, la respetan, la toleran. De pronto es complicado, sí, de pronto es complicado como decir, es que él hace unas cosas que no entiendo, ok, ¿por qué no lo entiendes? ¿Qué vamos a ver? A ver, fíjate, acuérdate que somos diferentes, venimos de casas diferentes, todos somos diferentes. Entonces como que ellos también dicen, ok, bueno, ok, ajá, somos diferentes, pensamos diferente, ¿no? Y pues vamos trabajando eso, ¿no? No es como de, sí, chido, no, o sea, sí, somos diferentes, pero también somos diferentes, te escucho, respeto tu opinión y te puedo compartir la mía en la misma sintonía, ¿no? Y que creo que es lo ideal, es el ideal, que los niños lleguen a desarrollar eso. Que existe esa comunicación asertiva entre, aunque sean diferentes puntos de vista, pues, o Sí. sea, no importa. Y, por ejemplo, bueno, mi pregunta iba encaminada a la parte en que si te llega un alumno o si te llega un niño que apenas va a ingresar al sistema o al método que ustedes están trabajando, tú como maestra, ¿a qué retos te has enfrentado en decir, ok, me llegó un niño de una escuela pública y lo tengo que, pues, adentrar al ambiente en el que estamos? Tú como maestra, ¿a qué te has enfrentado en eso? ¿A qué me he enfrentado? Pues bueno, sí, a cierta frustración. ¿no? Tuya. A veces sí, mía, en el punto de que no sabes cómo hacerlo entender sin gritarle, porque muchas veces llegan bien acostumbrados a guías o a docentes muy duros, muy tajantes, de te quedas sentado y entonces acá, a ver, muévete, haz, y entonces me he enfrentado que, a ver, reacciona por favor, ándale, te estoy hablando, vente a sentar aquí a la línea. ¿La línea? Y yo, sí, ¿cómo? Pero esta es mi mesa, o sea, que nadie se siente en mi mesa porque este es mi lugar. No, a ver, aquí todos de todos, tranquilo, o sea, no pasa nada, vente a la línea. En el piso, sí, vente, vamos a trabajar en la línea. Ay, ok. Y entonces sí, de pronto es como complicado porque es romper ese esquema cuadrado que tienen y que les pides que reflexionen, que critiquen, que piensen, y como están acostumbrados a recibir, ¿cómo? Sí, pero, o sea, ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿No? Y te digo eso, luego con los materiales. ¿Pero qué materiales? O sea, es que no sé. En lenguaje vemos mucho el análisis gramatical. Símbolos gramaticales, ¿qué es eso? ¿No? Y entonces cuesta trabajo decirle, a ver, fíjate, vamos a ver, sujeto, predicado, núcleo del sujeto, ¿no? El verbo. Luego que si el artículo, el sustantivo, el adjetivo. Es que esto a mí no me lo enseñaban. No, bueno, aquí lo vas a ir aprendiendo, tranquilo. Miss, pero no puedo. No, y se frustran ellos. Se frustran, ¿no? Me enfrento a mucha frustración siempre. O luego, por ejemplo, cuando es periodos de evaluación, están acostumbrados a un examen escrito de 1000 hojas, 1000 preguntas en un solo día, ¿no? Y sentados sin moverse. No, a ver, lo vamos a hacer por días, en distintos días. Si tú tienes dudas, puedes preguntar, puedes tomar el material, puedes responder con el material que tú ocupes. Ok, bueno, está bien. Pero batallan, porque quieren hacerlo así, ¿no? Sin material, sin nada. Y también me ha pasado que a veces ya siento que los niños de escuela regular también es como otro punto, ¿no? Llegan ya con un proceso de abstracción bien cañón y nosotros no. O sea, mis niños todavía a veces requieren material concreto para poder aterrizar ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, fracciones. Me pasó que llegó un niño de otra escuela, de una escuela regular, y me manejaba las fracciones como si fueran pan caliente. O sea, problemas, sumas, multiplicaciones, todo. Y mis niños todavía iban en el, a ver, pero ¿cómo? Necesito el material para verlo. Entonces, pues ya hay niños que te llegan ya con lo abstracto y te pueden hacer cálculos mentales que mis niños apenas van en ese camino, ¿no? Entonces, pues sí, de pronto es como de, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y que es parte del reto como guía Montessori, que tienes que estar atenta a las necesidades particulares de cada niño, ¿no? Este niño ya no necesitaba material, entonces hay que buscar un ejercicio para él
donde ya lo trabajé abstracto y también tengo que tener listo el material para mi niño que todavía necesita No el lo material. maneja. Chale. Sí, de pronto sí es como complicado, pero siento que se disfruta porque puedes ver el avance, ¿no? Y las diferencias. O sea, esto te marca mucha diferencia entre los niños de escuelas regulares y los de escuela Montessori. ¿Cuántos alumnos tienes tú en tu aula? En mi ambiente tengo 8 niños de tercero y tengo 13 de cuarto. ¿Están en un mismo lugar? En un mismo ambiente. Ok, cuando tú hablas acerca de ambiente, ¿qué es? O sea, ¿qué es el ambiente? ¿Es el aula? ¿Es el salón? ¿Es Sí, es como tu área? Tu área, tu salón. Okay. Y tu salón nosotros le llamamos ambiente porque tú vas a diseñar tu ambiente de aprendizaje. Okay. Es un ambiente preparado en donde los niños van a tener acceso al material a su nivel, van a trabajar con calma, van a trabajar tranquilos, serenos, y donde ellos saben que es como su lugar seguro, haz de cuenta. O sea, ese va a ser su lugar, donde ellos van a desarrollarse, donde van a poder hablar con los demás, donde van a tomar el material, porque es su ambiente. Ok. Y, por ejemplo, si tienes alumnos de diferentes grados, ¿cómo unes o cómo haces que tu ambiente sea enfocado en estos dos grupos de personas con un nivel cognitivo diferente? O sea, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo le haces para trabajar con los dos grupos al mismo tiempo? Bueno, haz de cuenta que a partir de la filosofía Montessori, pues se dice que entre todos nos vamos a enseñar, ¿no? Entonces, una ventaja de esto es que los niños de cuarto pueden reforzar el contenido que vieron en tercero, y los niños de tercero también están siendo estimulados por el material de los niños de cuarto. Entonces, nosotros en el ambiente Montessori seguimos como una línea de una progresión, que son unos temas que nosotros manejamos que todos los niños que pasen por el colegio tienen que ver. Entonces, hay una progresión de taller 1 y unos temas de taller 2. Entonces, vamos conjuntando como qué temas se deben ver en cada grado y dándole una continuidad. Entonces, a lo mejor cambia la dificultad, a lo mejor cambia un poquito como el contenido en profundidad, pero van viendo más o menos temas similares. Ahí la cuestión a veces es con secretaría, porque no es como que estén propiamente juntos, no es como que los mismos niños vean el mismo tema al mismo tiempo, no. O sea, nosotros también por eso somos dos en cada ambiente. Entonces, mientras yo, por ejemplo, estoy con cuarto y le estoy dando matemáticas, mi compañera está dando lenguaje a tercero. Y son los temas de Montessori, pero también tenemos ahí como una fusión con el contenido CEP. Entonces, ellos cuando trabajan juntos, es más en tiempo de fichas. Nosotros le damos un tema, ¿no? No sé, se me ocurre multiplicación de fracciones. Entonces tú le das el tema al niño de multiplicación de fracciones y nosotras tenemos una ficha de trabajo. Entonces, después del tema, inmediatamente la ficha se le da al niño o está disponible para que él la trabaje en el momento en el que él lo decida. Entonces, es ahí donde también los niños utilizan el material y donde los demás niños ven qué es lo que se está haciendo. Y ahorita mencionas que lo trabajan en el momento en el que él decida. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo, ya que, por así decir, tú explicaste el tema o que tienes tu tema base de con lo que van a empezar, el niño en el ambiente es libre? Sí. O sea, él puede irse, no sé, a sentar al piso o trabajar, no sé, cualquier cosa. Y hasta que él se siente preparado, entonces cuando él va a tomar su ficha y empezar con eso. Pues tienen cierta dirección, ¿no? Porque como en todos lados tenemos ciertos horarios para sus clases de deportes, sus clases, ¿no? Entonces nosotros destinamos a lo mejor un espacio del día para que hagan fichas. Y nada más les decimos, este espacio es su espacio de fichas. Entonces ellos ya saben que en ese horario de fichas, ellos van a tomar la ficha que ellos quieran y van a hacer lo que la ficha les diga. Entonces en esta ficha pues es una secuencia, van leyendo instrucciones y van haciendo lo que se les pide, ¿no? Que vayan por su libreta, que tomen el material, que hagan ciertos ejercicios y que lleven a revisar. Entonces ellos ya saben, ¿no? Y ellos saben que las fichas tienen que estar terminadas. Entonces muchas veces me he encontrado con es que los niños Montessori dejan todo inconcluso, no terminan nada, ¿no?
No, bueno, en mi colegio no pasa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... De mí no van a andar hablando. Sí, no, de mi colegio no pasa. Sí. Porque sí tenemos que tener ese registro de quién ya la hizo, quién no la hizo, por qué no la hizo. Y si no la hizo, entonces, a ver, vamos a ver qué pasó. No entendió, no comprendió el tema, se le fue el tiempo, no lo organizó bien. A ver, entonces vamos a sentarnos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la han hecho? No, pues está muy difícil, o sabes que ya se me olvidó cómo se usa el material, o la hice mal porque la hice a la carrera, ¿no? No, a ver, espérense, entonces vamos a repetir el tema. Entonces es otra vez sentarse a lo mejor con ellos. O sea, nosotros en un ambiente Montessori no tenemos ni escritorio, porque nosotros tenemos que andar caminando entre los niños, preguntándole qué duda tiene, qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Y pues sí, tenemos que andar como con un ojo al gato y el otro al garabato, porque pues hay que estar al pendiente de cada niño, ¿no? De cada periodo sensitivo. Ok, y por ejemplo, ahora con las clases en línea, ¿cómo te fue? Pues mira, no fue nada Montessori. Y tú, mira, me salí. Sí, mira, no. O sea, lo intentamos, pero llegó un momento en donde era muy, muy pesado. Se tomaron muchas opciones. La primera era, ¿cómo ven si hacemos los materiales Montessori chiquitos y se los mandamos a cada niño en su casa? Sí. ¿De dónde? O sea, ¿con qué recurso la escuela se va a permitir hacer materiales pequeños para cada niño? Sí, una reproducción. Entonces luego que vamos a tener niños que van a tener todo el ambiente Montessori en su casa. ¿Cómo? Pues no, era de verdad muy estresante porque eran copias, impresiones. Y los papás tengo 1 hora, dámelo. No, espérame. O le pidieron tal cosa y no la usaron. Entonces, pues sí, o sea, recurrimos mucho al sistema tradicional y se dejó un poquito el Montessori de lado. Y luego me decían, bueno, vas a dar las clases, pero toma el material Montessori. Ven por el material Montessori a la escuela y pues a ver cómo le haces, pero tú vas a enseñar tu material Montessori para que los papás vean que se está utilizando el material en clase para los niños. Y tú así de, pues es lo mismo, ¿no? O sea, es como si fuera tradicional. Yo nada más se los muestro, ellos nada más ven. No manipulan nada. No manipulaban nada. No, sí estuvo bastante difícil. Y, por ejemplo, ¿notaste avance en los niños? O sea, con las clases que les dabas de forma virtual. Sí, pero en lo abstracto. Como que se alejaron un poquito de lo concreto, al grado de que ahorita ya no tienen muchas ganas de usar el material. Como de, Miss, ¿y no lo podemos hacer sin material? Ok, sí lo podemos hacer sin material, pero primero, no me enfoqué. Le digo, primero vamos a tener la presentación y vamos a ver cómo se manipula el material. Entonces, ¿tú ya viste cómo se manipula el material? Tú ya sabes. Sí, ok. Entonces, tú decides si usas el material o si no usas el material. Entonces, también ese es un punto de evaluación para nosotros. El hecho de que los niños ya no requieran el material concreto nos habla de que ya tienen el concepto, que ya ya tienen lo abstracto, ¿no? Que es el ideal. Que ellos lleguen a lo abstracto y que terminen las cosas. Porque te digo, tenemos la fama de que los niños Montessori dejan todo inconcluso. Y es justamente por esto. Porque a veces ya están tan en lo concreto que se les hace más cómodo que hacerlo mental. Entonces a lo mejor también es un área de oportunidad, ¿no? Que es tan bello todo que es como la ley del mínimo esfuerzo. Sí, ya caemos en el, ay, Miss, pero pues ¿para qué cuento en la cabeza? Déjame voy por el decanomio o déjame voy por mi Bancubi. No, a ver, espérame, pero cuando tengas, por ejemplo, un examen de admisión a cualquier grado, ¿no vas a poder ir por tu Bancubi para hacer una ecuación? No vas a poder ir por tu material de la división para hacer una división de 2 cifras. Tienes que saber hacerlas también sin el material. Y el que sí, sacando su material. No, es que sí está de hecho, bueno, también, no sé, es que es un tema bastante, pues, interesante de la manera en como nos lo estás explicando. Muchas gracias.
Y de hecho la siguiente pregunta era esa. ¿Cuál veías tú que era la diferencia entre una escuela Montessori y una escuela tradicional? Pues creo que ya con lo que nos has mencionado es bastante... ¿cómo se puede? Bastante claro. Tienen sus cosas, ¿no? Ambas tienen sus cosas, sus virtudes, y ambas también tienen sus áreas de oportunidad, ¿no? O sea, un sistema Montessori te va a dejar unos niños que son muy capaces de reflexionar, de criticar, sí, pero no solo critiques, no solo reflexiones. A ver, escríbeme un ensayo, y ahí ya valió. Ahí es donde les cuesta a veces, ¿no? Y en una escuela tradicional a veces, pues, a ver, escríbeme un ensayo, y las ideas de dónde, ¿no? ¿De dónde las agarro? ¿No? Lo digo desde mí, ¿no? Yo soy una escuela tradicional, y a mí me cuesta mucho trabajo, a lo mejor no hacer el rollo, ¿no? El escribir. A mí me cuesta el cuestionar, y ellos cuestionan, pero para escribir, para abstraer y concretar y bajarlo, es lo que nos cuesta a veces trabajo. Aterrizar toda la idea. Sí, aterrizar es lo que nos cuesta, ¿no? Justo me acaba de pasar también ahorita, creo que ya estoy muy Montessori. Sí, y yo bien tradicional. Y yo, a ver, Valeria, pon atención. A ver, concéntrate, te estoy haciendo esta pregunta, ya te me fuiste. Justo eso me pasa. Justo, ¿no? Porque pues ya estoy bien acostumbrada a que empiezas con una cosa y te vas con otra y con otra y con otra. Y de pronto estás dando un tema y ya te ves dando otro. ¿No? Y oye, pero entonces, ¿cómo? Y, espérenme, ahorita. El avión. Voy para allá. Ajá, espérenme. Entonces, sí, como centrarlos, ¿no? También nosotras tenemos que tener, pues esta habilidad de centrar y aterrizar a los niños, porque se te van, empiezan a preguntar, y una pregunta te lleva a otra y a se otra. sale completamente del tema, y o sea, ya perdiste ese hilo. Entonces digo, bueno, ante secretaría yo tengo que demostrar que los niños vieron tal tema, ¿no? A lo mejor en Montessori los niños pueden seguir, y de eso se trata, ¿no? Que ellos sigan, exploren, aprendan lo que tienen ganas, ¿no? Porque estas preguntas surgen de su propia necesidad, de su propio querer saber. Entonces, en Montessori yo lo debería de dejar, ¿no? Váyanse, investiguen, a ver, busquen, a ver, vamos a partir, ¿no? Muchas cosas en Montessori surgen a partir de las cosas en la naturaleza, de la tierra, porque tú partes de un tema social y ahí ves gramática, ahí ves matemáticas, ves historia, o sea, a partir de ahí te vas como hilo de media, literal. Y acá pues en secretaría te dicen, a ver, tienes que ver esto, ¿no? Demuéstrame que mis niños ven esto y esto, ¿no? Porque es lo que en un examen le van a preguntar. Porque el día que llegue a secundaria, si no siguen una secundaria Montessori, le van a preguntar fracciones, le van a preguntar operaciones con punto decimal, y me los tiene que saber hacer. A ver. Pues, y tú vamos a platicar. Bueno, a ver. Pueden sacar su material, porque con el material. Ya sé. Esa es otra parte. ¿Crees que un niño, por ejemplo, aquí en Guadalajara, al menos no tengo conocimiento de que tampoco haya alguna escuela que maneje este método en preparatoria? De hecho, creo que en secundaria tampoco conozco. Tal vez me falta investigar más, y a lo mejor alguien que nos está viendo nos pueda decir que sí lo existe. Pero ¿crees que un niño que sale de una escuela Montessori puede darle continuidad en una escuela tradicional? Yo creo que está difícil. O sea, creo que es complicado para ellos otra vez, pues, adoptar un esquema nuevo completamente. Porque ellos ahí, por ejemplo, yo te lo hablo desde ahí, son muy libres. Por ejemplo, estamos hablando de que a lo mejor ellos ya no se fijan en el corte de cabello, no llevan uniforme. Ellos empiezan a explorar su personalidad. Y al salir de la secundaria se van a encontrar con todas las prepas, porque así es en San Luis, de donde soy. Todas las prepas llevan uniforme, tienen que llevar que la calceta blanca, que el zapato negro, que si el cortecito escolar. No, nada de cabello, nada de cabello pintado. Entonces es ahí donde les cuesta, no a todos los niños, pero sí a muchos, ¿no? Digo, luego batallan, por ejemplo, para contestar los exámenes. Y esa es como la punta del iceberg, ¿no? O sea, el uniforme o la manera en la que te ves, y de ahí se desglosa pues todos los contenidos que vas a ver dentro de... Sí, los contenidos que ya no tienen un material concreto, ya todo es abstracto. Y pues hay muchas cosas, ¿no? Luego los tachan de niños rebeldes, que no tienen como cierto control en su cuerpo, y sí lo tienen, pero no a ese nivel de
tienes que estar así sentado 5 horas, sin moverte, sin pararte, y respetar las filas que están en el salón. Porque ya es un salón y ya es un maestro, ¿no? Por ejemplo, te puedo hablar de mi preparatoria donde había una cátedra y los maestros estaban todavía un escalón arriba de ti. Sí. Y acá no. Acá todos estamos al nivel, yo me siento con ellos en el piso, yo me agacho para estar con ellos a su nivel, el material está a su nivel. Al salir, nada es igual. O sea, ya ven al profe para arriba, ¿no? Ya llegamos a este esquema como en pirámide, en donde ya es el alto mando y tú pues eres el de abajo, ¿no? Ya hay esta jerarquía. Y en Montessori pues no, todo se busca que sea más lineal y no pues así, ¿no? No Sí, en esquema. Es complicado. Sí, y aparte, bueno, lo que te he escuchado hablar y lo que has dicho, obviamente la manera o el plan de estudios con el que nosotros trabajamos, al menos en escuela pública, que es aprendizaje es clave ahorita, el que está actualmente, a nosotros nos piden un enfoque en donde el alumno experimente lo que está haciendo y decía, bueno, o sea, va encaminado a, pero me llamó mucho la atención, al menos en inglés, por ejemplo, nosotros, no es que no tengamos permitido, pero no es lo adecuado mostrarle, por ejemplo, a los alumnos la parte gramatical. Okay. Entonces, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque es mi punto a lo que tú ahorita mencionabas, es algo difícil el hecho de que el muchacho se inserte en una escuela ya tradicional cuando viene de un método Montessori, pero al menos con nosotros es diferente, porque yo digo, bueno, yo estoy en secundaria, mis alumnos están en secundaria y ellos están trabajando ahí, pero yo no le puedo decir a mi alumno, este es el sujeto, este es un verbo, esto es un adjetivo, no. O sea, tengo que mostrarle a lo mejor la parte gramatical, marcarla con colores o hacerlo de forma diferente para que el alumno enfoque la atención en algo y que después diga, ok, que vaya de algo, de algo que le estoy presentando, de un modelo, y que después lo convierta él en una observación reflexiva para que después diga, sirve para esto. Entonces, lo que a mí me llama la atención es de, nosotros nos piden ese método experiencial cuando estamos trabajando con aprendizajes clave para que sea algo integral, pero cuando mi alumno va a ingresar a la prepa, no le van a preguntar, ¿esta oración está bien? Le van a decir, ¿qué auxiliar hace falta? ¿Qué verbo hace falta? ¿Qué adjetivo? Entonces me llamaba mucho la atención porque tú mencionas, nosotros sí vemos la parte gramatical, supone que a lo mejor no sea en inglés, que sea a lo mejor en español, pero tengo entendido que español a lo mejor tampoco lo tiene que manejar exactamente así. Entonces creo que como que de las dos partes existen como estas deficiencias que a lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor esa esa, ¿cómo se dice? Continuidad. Sí, continuidad, que se quiere llevar, pues no se va a llevar a cabo en ninguno de los niveles. O sea, porque el nivel, por ejemplo, de la Secretaría o de la SEP, de la Educación Pública, pues es diferente al de una preparatoria. Sí. Entonces es como, no sé, es bastante complicado. Pero ahora viene algo que me interesa mucho. ¿Cómo planeas una clase Montessori? Porque a lo que mencionas dices, bueno, estoy incorporada a la SEP, sí. Entonces debes de trabajar con ese enfoque de la SEP, pero sí, o sea, ¿cómo lo manejas? Es ahí un poquito, una maraña un poquito compleja, porque es empatar los temas Montessori con el contenido SEP. Entonces, de pronto sí es como una embarrada SEP, más a Montessori, y de pronto también es una embarrada Montessori en los SEP, o sea, es como ambas, ¿no? Tenemos que encontrar un poquito del equilibrio, que es complicado, sí es complicado, ¿no? Porque pues también los formatos de planeación en cada escuela son diferentes, ¿no? Sí. Entonces, a mí me piden siempre, por ejemplo, en mi planeación, en el encabezado, tengo en qué semana se trabaja, cuál es el aprendizaje esperado o el aprendizaje clave que voy a trabajar, sí. Cuál es el tema Montessori y cuál es el tema que se empata. Ok. ¿Sí? Entonces, la fusión, ahí, ¿cuál queda con cuál? ¿No? Por ejemplo, entonces tú tienes que poner qué tema Montessori o cómo lo vas a encontrar en tu álbum Montessori, que son los álbumes con los que nosotros trabajamos, y cómo vas a encontrarlo en SEP, qué título tiene, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya
es todo esto, qué materiales vas a usar, si hay tarea o no, y entonces pues ya tú sigues tu secuencia didáctica, ¿no? El desarrollo, la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿no? Y tú tienes que poner ahí qué estás evaluando, cómo vas a empezar, ¿no? Y son secuencias un poquito muy descriptivas. Tú tienes que poner todo, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi colegio, cada guía planea una materia y esa planeación la siguen todas del mismo nivel. Okay. Entonces, por ejemplo, a mí me toca planear lenguaje. Entonces, yo tengo mi tema y yo tengo que poner, no sé, el guía prepara el material tal, ¿no? Para trabajar tema tal. Lo va a explicar, complementa, hace lección de 3 tiempos. Entonces, en la lección de 3 tiempos es cuando tú le presentas el material al niño, le preguntas, le cuestionas, si tú ves o evalúas, si el niño no comprendió, le vuelves a repetir, ¿no? Entonces, ya después, bueno, ¿y qué vas a hacer como registro? ¿Qué haces como registro? Entonces sí tienes que buscar como ese empate de los temas Montessori, y si no hay tema Montessori que se empate con CEP, bueno, habrá que desarrollar un material que te sirva para explicar el tema, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de pronto, pues sí, ¿no? Hay temas CEP que pues no van a tener uno equiparable a una presentación Montessori, y hay que diseñar a lo mejor un cartelón, una nomenclatura que te ayude para platicar o dar el tema al niño. Entonces, sí es como un poquito complicado, pero pues ahí lo vas llevando, y la ventaja es que pues tú no tienes que hacer esto en todas las materias, nada más es en la que te toca. En la que te tocó. Y ya cada quien lo va a desarrollar en su clase. Sí, entonces ya nosotros seguimos, ¿no? Y tratamos de llevar los CEP lo más que se puede. Normalmente pues sí tratamos de que se vean los mismos temas, pero a lo mejor van más sesiones, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, hace unos ciclos me tocó dar geografía en quinto, ¿no? Yo planeaba geografía en quinto y sexto, y entonces hablabas de la erosión, ¿no? Entonces nada más se habla así como de la erosión, del movimiento de las placas tectónicas. Bueno, entonces, pero en las progresiones Montessori me habla específicamente de un cartelón de la erosión del viento, la erosión por el agua, la erosión por el hombre, y las formas que se hacen, ¿no? Que si el cañón, el hongo. Entonces, pues tú a lo mejor te extiendes un poco más porque ya estás metiendo Montessori a los CEP. Entonces ya estás empatando el contenido Montessori a lo que es CEP. A lo mejor pues sí está un poquito más desmenuzado, y de pronto sí los niños dicen, bueno, y como que para qué me sirve entender de dónde viene el hongo, de dónde viene el cañón, de dónde viene el valle. No, pues los efectos erosivos, ¿no? Y también entonces relacionas la erosión provocada por el hombre pues con todo lo de la contaminación, el daño que generamos, ¿no? Nosotros como seres humanos. Te la tienes que idear pues para que el niño vaya encontrando pues, el caminito para llegar a eso que tú necesitas. Sí. ¿Cómo llegaste tú a una escuela Montessori? ¿Cómo llegué? Pues es una historia un poco graciosa. Yo estaba antes en un colegio tradicional. Dando clases. Dando clases, sí, yo estaba frente a grupo. En ese entonces estaba en primer año. Y pues me habían hablado mucho de este colegio que me quedaba de camino. Yo iba de camino a mi colegio donde trabajaba y me pasaba por ¿no? Y me llamaba la atención, pero también me daba un poco de miedo. Resulta que ahí también, bueno, trabajaba un familiar mío, y entonces yo le decía, me decía, lleva tu CV, está bien, está padre el ambiente, y yo decía, no, es que me da miedo porque cuando yo paso por ahí hay puras güeras. Yo decía, bueno. No y tú me da miedo el material. Sí, no, yo ya vi puras güeras de tacón, y yo decía, no, pues es que es un colegio privado, es Montessori, y pues veía puras güeras. Y yo decía, pues yo ni uso tacón, ni soy güera, ni trabajo en un Montessori. No, pues no me van a dar el trabajo, ¿no? Y entonces fui a entrevista, y pues sí tienen ciertas características, ¿no? Que tengas experiencia, buscan o siento yo que como que se enfocan más en un perfil de psicología y no tanto en un perfil de docente, porque pues ya vienen con unos esquemas un poquito más marcados que los que tienen formación docente de normalistas o así. Y pues se fijan mucho que sí en tu tono de voz, en la experiencia que tienes. Entonces me preguntaban que si yo ya había trabajado con planes y programas, que había hecho, ¿no? A lo largo de mis 5 años de licenciatura. ¿Por qué me interesaba un método Montessori? ¿Qué sabía del método Montessori?
y sobre todo qué sabía sobre las teorías del aprendizaje, ¿no? Me preguntaban acerca de Piaget, Vygotsky y así, ¿no? ¿Qué sabes de ellos? Porque ellos aquí, pues, también van muy relacionados con el método Montessori, ¿no? Por todo esto de los periodos sensibles de cada niño, las etapas las etapas de desarrollo, ¿no? ¿Qué debe de saber, qué debe de poder hacer ya, ¿no? En cierta edad, y por qué no lo hace. Entonces, pues, llegué ahí como pude. Ya al estar dentro, pues, no eran todas güeras. Las güeras estaban afuera. Las güeras estaban afuera porque, pues, iba colegio. Imagen, claro. Entonces, pues, todo adentro, la verdad que se siente diferente. Se siente diferente el ambiente en un colegio Montessori. Bueno, al menos en el mío, de mi experiencia. Sí. Porque entras y los niños son como de, te quiero, ¿no? Es amor. Porque se supone que nosotros también educamos para la paz. Entonces nosotros al educar para la paz es cuidar, ¿no? La forma en la que nos dirigimos a los niños, lo socioemocional. Sí, lo socioemocional, ¿no? De pronto yo no sabía cómo reaccionar, ¿no? Ahora que regresamos de la pandemia, dice, no te acerques, no los abraces, no debes de estar tan cerca. Y digo, bueno, pero si ese es mi pan de cada día, ¿no? A lo mejor no los beso, no los abrazo, pero sí tengo que estar cerca de ellos, ¿no? Y ellos, y tú sientes, ¿no? Cómo se frenan así de, porque te quieren abrazar, porque se quieren acercar a ti. Y no pero pueden. Tú les pones un alto, así como de... O sea, sí es como de, a ver, acuérdense. O sea, no es como de, no te acerques. No me toquen. No me toquen, o sea, no. Escudo protector, no puedo. Pero sí es, a ver, acuérdense. O sea, ya me abrazó, pues, ni modo de quitarlo, ¿no? Y jalarle en la oreja y adiós. No, o sea, es como de, ok, ya pasó, no lo puedo borrar, ya pasó. Entonces, a ver, ahora vamos a recordar nuestros acuerdos. Estamos en pandemia, no podemos abrazarnos, hay que cuidar la distancia. Entonces ahora juegan mucho, ¿no? Con el Susana. Respeten a Susana, respeten a Susana. Ah, ¿verdad? Entonces quieren llegar y es como de, a ver, Susana y Susana. Ok. Sí, ¿no? Como no decirles, no puedes, no lo hagas. No, a ver, cuídate, espérate, acuérdate, recuerda qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y tranquilo. Y tranquilo, sí. ¿No? O sea, pues sí, no puedes pues pasar ese límite. Va. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando? Ahí en este colegio ya tengo 4 ciclos escolares. 4 ciclos. ¿Y recomendarías no el colegio, la educación Montessori? Sí, yo creo que sí. Yo sí lo recomiendo, ¿no? O sea, yo sí digo, si un día tengo, sí. Ánimo. Sí digo, bueno, actualmente no tengo hijos, pero luego digo, yo metería a mi hijo en un Montessori y yo creo que es ahí donde yo digo, sí lo recomiendo o no lo recomiendo, y yo digo que sí. Sí lo recomiendo, en el sentido de que son niños muy humanos, son muy reflexivos, son muy críticos, pero también desde adentro sé que hay que reforzar, ¿no? O sea, el que abstraigan las cosas, que las aterricen, sí hace falta, ¿no? Y que también es un reto, ¿no? Para todo papá que tenga niños en Montessori, incluso para nosotros como guías es un reto porque siempre van más allá y necesitan más y necesitan más. Entonces ahí yo creo que también es un área de oportunidad. A veces como papás nos podemos quedar cortos o como guías nos podemos quedar cortos a lo que el niño te está exigiendo, ¿no? En el tema educativo, ¿no? Sí. ¿No? Entonces siempre hay que estar en constante actualización, siempre hay que buscar qué hacer, siempre hay que buscar de dónde, ¿no? Para que el niño también vaya desarrollándose. O sea, siempre y en todos lados, no solo en el Montessori, creo que es un trabajo en equipo, ¿no? El alumno, el papá y el guía. Sí. Siempre. Entonces, sí, o sea, dices, ¿sabes qué? La neta sí recomendaría este método, pero yo también le reforzaría por otro lado para que, o sea, para que fuera más integral, pues, para que avanzara un poquito más. Sí, digo, o sea, te va a hablar acá del humano, del querer hacer las cosas, ¿no? La iniciativa, porque son niños con iniciativa. Y eso es muy importante. Y eso es importante, son niños con iniciativa, pero también nosotros necesitamos esa iniciativa de seguir trabajando con ellos y a lo mejor no tan tajante así de tienes que, ¿no? No, a ver, vamos, ¿cómo ves? Hay que aprender idiomas o en los típicos viajecitos, ¿no? Sí, impulsarlo, ¿no? En el viajecito de fin de semana, oye, a ver, ¿qué vimos? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué sentiste?
O sea, ir cuestionándolos para que ellos también exploren, ¿no? ¿Qué sienten, qué saben, qué piensan, ¿no? Va bastante interesante. Y bueno, ya casi estamos por terminar. Hace unos minutos hablábamos acerca de el método Montessori que se quería implementar en las casas. Okay. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí por donde nosotros vivimos, pues hay diferentes lugares que manejan muebles, que dicen, no, pues con muebles Montessori, ¿no? Y hablábamos acerca de la camita que tiene como esta parte de la casa y todo eso. Entonces, ¿eso es Montessori? Pues es que, ¿sabes qué? Que se ha vendido mucho la idea de lo que es o no es Montessori, ¿no? Y en muchos lugares que tienen cierta posición económica, porque es caro, sí, sienten que pueden pagar una casita con madera y así, y ya es Montessori nada más porque cuesta caro y porque te dicen que es Montessori. O sea, de verdad es funcional. Actualmente en México tenemos casitas chiquitas, ¿no? ¿Y dónde vas a meter una casa? O sea, una cama con una casa, ¿no? O sea, eso siento yo desde mi perspectiva que es meramente decorativo. Ay, se ve bonito y dicen que es Montessori, lo compro, ¿no? Y carísimo y lo compro. No, a ver, deténganse, ¿no? ¿Qué implica tener un Montessori en casa? A que sea accesible las cosas para el niño, ¿sí? Que sea accesible, que lo apoye a su autonomía, a su independencia, que lo ayude a seleccionar, a reflexionar qué es lo que quiere. Okay. Y entonces, ¿cómo se puede o cómo se podría crear un ambiente Montessori en casa? Yo creo que también va enfocado a la gracia y cortesía, ¿no? El guardar las cosas, el tener todo en su lugar, el mantener limpia tu área. De trabajo. Sí, tu área de trabajo y tu lugar donde vives. Okay. Sí, o sea, dejar al niño que explore, porque yo sé que somos una sociedad un poquito aprensiva, somos aprensivos y no queremos que nada le pase al niño, pero ¿cómo vamos a aprender si no nos pasan las cosas? Entonces es también como dejar un poquito de lado este temor del qué va a pasar y acercarse al niño, ¿no? A ver, pasó esto, ¿por qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué te puede pasar a ti, no? Hablábamos del ejemplo del vaso. El vaso de plástico o el vaso de vidrio para los niños. ¿Por qué les negamos la posibilidad de saber qué pasa con un vaso de vidrio? Ay, porque se pueden cortar por eso, pero el niño lo tiene que aprender. Obviamente no vas a dejar que se exponga pues un vidrio acá para... No, claro. Pero que conozca la consecuencia de desde el ruido, acto. ¿no? A lo mejor ya ves que, bueno, a los 2 años los niños tienden a aventar todo, ¿no? Desde su periquera. A lo mejor está en su periquera, aventó el vaso, pero ya supo que ese vaso si se cae, se rompe y tiene un ruido. Generó un ruido, salpicó el agua, cayeron los vidrios, ya vio a mamá barriendo, ¿no? A lo mejor en esa edad están chiquitos, pero a lo mejor más adelante se me derramó el agua y se me rompió el vaso. Ok, a ver hijo, vamos a acercarnos, fíjate lo que pasó, se te rompió el vaso, hay que tener cuidado, hay que tomarlo con cuidado y vamos a recoger los vidrios con cuidado, ¿no? ¿Cómo se hacen las cosas? Entonces poco a poco ellos van aprendiendo qué es lo que deben de hacer en ciertas situaciones. Sí, y pues ver que cada cosa tiene su lugar, ¿no? Por ejemplo, veo mucho en Pinterest este cuadrito que les ponen el mantel donde está el platito y tiene marcado la cuchara, tiene marcado el tenedor. ¿Para qué se hace? Para que el niño entienda que cada cosa tiene un lugar. Eso sí funciona. Entonces sí puede funcionar porque entonces tú le estás marcando el lugar, pero todo necesita constancia. Si yo un día le digo, mira hijo, aquí está el plato, aquí esto, y ya al día siguiente, ay sí hombre, pues ya no va a entender, ¿no? Va a perder el sentido y el objetivo para el niño y después va a decir, pues está dibujado y eso no va a pasar de un dibujo, ¿no? Y esa sería, por ejemplo, la meta, ¿cómo la meta directa? La meta directa, y la meta indirecta. Que lo sepa acomodar y la indirecta a lo mejor que tenga constancia, que lo acomode bien, que recoja después sus que ya después cuando sea grande sepa, ¿no? Luego siempre pasan los 15 años que te andas robando el tenedor y el cuchillo de otra persona, porque no ubicamos, ¿no? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el de la persona de un lado? Ay. ¿No? Sí pasa. A mí me pasaba eso. Entonces, a lo mejor esa es la meta indirecta, ¿no? Que cuando sean grandes ya sepan que al sentarse en una mesa, de tal lado va el cuchillo y de tal lado va el tenedor.
Entonces, esa sería la manera en la que puedes implementar el Montessori. Ayudarles a los niños a que mantengan, que estén las cosas a su alcance, que se organicen, que tengan a lo mejor un espacio de lectura o... Sí, y que esté a su accesible, ¿no? A su nivel, ¿no? Y por ejemplo, no quiere decir que porque es caro y te dicen, ay, este material para ensartar está padrísimo, mira, y tiene muchos colores y tiene muchas formas. Papás, pues podemos buscar cómo adecuar ese material a lo que tenemos en casa, ¿no? Por ejemplo, las tapas estas de los botes del Suavitel, ya dije marca, pero del suavizante de telas. Entonces, ya ves que tienen como una cosita, como si fuera la tapita para echarle, ¿no? La tacita medidora. Sí. Esto lo puedes ensartar, ¿no? Entonces, ya buscas a lo mejor alguna maderita, le hacen los hoyitos al tamaño y entonces el niño ya puede ensartar, o incluso en un cartón. Y entonces ya no estás gastando 1,000, 2,000 pesos en un material que tú puedes hacer en casa con un cartón y las tapas que desechas de un bote de plástico. Fíjense, para que vean que no nada más lo caro. Sí, o sea, no, o sea, no quiere decir que Montessori sea caro. O sea, es que hay que tener un cierto ingenio y cierta creatividad. O sea, yo creo que en Montessori es esencial la creatividad. Que se te ocurran nuevas cosas, se te ocurra la forma de utilizar lo que tienes para que el niño entonces vaya viendo qué hay, qué puede descubrir, qué puede crear, qué puede hacer. Sí, y a lo mejor mucha gente ya conoce a lo mejor ese tipo de juegos o de cosas que pueden hacer y que no lo relacionan con algo Montessori. A lo mejor que sí lo hacían, pero que dicen, no, pues es que yo lo hago para que tenga la mejor motricidad o esto, pero pues no más porque se me ocurrió, ¿no? A veces lo que dices, pues ser creativo y sí, pues, y dejar pues, al niño. Aviéntate, ¿no? O sea, eso es importante. Porque si te digo, somos muy aprensivos, tenemos mucho miedo y que no le vaya a pasar nada al niño, no los podemos meter en una burbuja y hay que alentarlos, impulsarlos a que hagan otras cosas, que descubran por sí mismos, ¿no? O sea, todos los niños siguen este método científico, ¿no? Observan, se preguntan, experimentan y luego crean conclusiones. Entonces, si yo le digo la conclusión antes de que experimente, entonces yo también ya estoy coartando ahí al niño, es de su iniciativa, desde sus ganas de aprender, de sus ganas de investigar. Sí, y ya no le va a tomar importancia a lo mejor lo que se debe hacer. No, pues la verdad es muy, muy interesante. Carlos, no sé si tengas alguna pregunta que quieras implementar. No, hoy no por el momento. Ninguno por el momento. Pues la verdad, vale, creo que fue un tema bastante interesante. La verdad, yo conocía algunas cosas del método, lo había investigado, lo había leído, pero no había tenido la oportunidad de estar en contacto con alguien que trabajara en ese ambiente. Entonces, creo que muchas personas, ya sean mamás o maestros, les va a interesar mucho este tema, o sea, y pues el hecho de conocer y a lo mejor implementarlo en algo tradicional, para a fin de cuentas hacer algo mejor, o sea, porque bien o mal, creo que lo que te llevo conociendo, la manera en la que yo tengo de pensar, a mí me interesa sacar gente crítica de las escuelas. O sea, a mí me interesa sacar una persona que piense, que razone, que pueda opinar y que pueda dar un punto de vista certero y tal vez a lo mejor se equivoca, pero el hecho de que lo pueda defender, lo pueda discutir o pueda hablar con otra persona, intercambiar ideas y tal vez cambiar su punto de vista o su panorama, es algo como que lo que yo quiero lograr con los niños. Claro. Y es entonces, ahora sí que el método Montessori, la verdad sí tiene cosas muy buenas, el método tradicional creo que también tiene cosas muy buenas y pues a fin de cuentas lo que importa es lo que haces en el aula, ¿no? Claro, claro, yo creo que esa libertad de ser también es importante, ¿no? Porque luego a veces nos casamos con cierta idea o nos casamos con cierta metodología y dices, no, a ver, ábrete, sea flexible. Yo sé que es difícil, lo sé, ¿no? Porque tenemos ciertos esquemas y a veces es salir de la zona de confort. Sí. ¿No? Y cuestionar nosotros también, bueno, a ver, ¿y cómo lo podría hacer a lo mejor un poquito más vivencial? Que lo sientan, que lo interioricen, ¿no? Y no negarnos la posibilidad, ¿no? Luego de pronto estos consejos técnicos en donde vas y varias escuelas presentan sus cosas, ¿no? Y que dicen, no, es que eso es Montessori, no, eso es Montessori. ¿Y yo de dónde voy a agarrar Montessori? A ver, docentes, tranquilos, en sus recortables de matemáticas, en sus desafíos matemáticos, váyanse para atrás y ahí hay un material Montessori que pueden usar. Sí. Estas estampitas, estos materiales que a ustedes los tienen recortables,
pues nada más son de papel, es la diferencia, porque los míos a lo mejor son de madera, pero es la única diferencia. Anímense a usar un material, no pasa nada, o sea, colores jerárquicos, que es lo que puedes llevar al aula, a lo mejor normal, colores jerárquicos, un material a lo mejor para explicar decimales, un material de fracciones, son materiales que están a nuestro alcance, que no necesitamos pagar miles de pesos solo porque digan que son Montessori. Exactamente, y con la creatividad que ya mencionabas puedes hacer muchísimas cosas y los docentes se pintan solos para eso. Sí, claro, no. La verdad es, nos piden a veces las perlas de la Virgen y las tienes que sacar. Claro, claro, no, digo, sí. O sea, yo creo que esa es una habilidad de los maestros de escuelas regulares, ¿no? Sí. Que con lo que tienes que trabajar. Sí. ¿No? Acá a lo mejor yo tengo la ventaja de que se me da ya, pero también luego ya no tengo ganas de hacer cierto material o de cambiarlo porque yo ya sé que ahí está. ¿No? Y un maestro en escuela regular que si las tapitas, ¿no? Me tocaba. Las tapitas de colores, de tamaños, para el conteo, todo esto, el rastreo visual, etcétera, o sea. Sí. Ay, pues, la verdad muy interesante, profe. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues las puede dejar aquí en los comentarios. Estaríamos contactando a Vale para que nos conteste cada una de ellas, y si no sabe, pues lo va a investigar. Porque bueno, ya tiene en Montessori te diríamos que, papá, si tienes una duda, te animo a que investigues tú y que compartamos y lo que sabemos. Luego discutimos. Y luego discutimos, exactamente. Seamos un poquito más Montessoris entre nosotros. Y que también nos conteste, Claro, claro, así porque si no sabemos. No, sí, pero la verdad muchísimas gracias por contestar estas preguntas y por abrirnos los ojos acerca de en sí en qué consiste este método, y sobre todo por tu tiempo de venir aquí. Muchas gracias por la invitación, y te digo, bueno, es a grandes rasgos, a lo mejor también hablando desde mi experiencia. Sí, claro. Digo, no soy la experta en el tema, a lo mejor no tengo una formación Montessori como tal, digo, pero bueno, ahí vamos aprendiendo, ¿no? Y que también es parte del proceso de la docencia, seguir aprendiendo, conociendo y abriéndose a espacios, ¿no? Sí, eso sí, es más que nada, creo que la apertura te va a llevar a muchos lados. Y pues muchísimas gracias, Vale. Esto fue la sala de maestros, perdón. Esto es la sala de maestros, y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy la Ticherina, allá se encuentra Carlos y ella es Vale. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la siguiente. Bye. Bye.